La vida de Eric Liddell. Capítulo 12. Más carbón. Lentamente, los japoneses consiguieron controlar la parte superior de la gran llanura china. Mostraron algún respeto por la obra del Hospital de la Sociedad Misionera de Londres, pero no mucho. Una noche, poco después de rescatar al hombre con el cuello desgarrado, una gran conmoción estalló en el pabellón masculino del hospital. Eric se despertó sobresaltado. Al oír el ruido, se puso la ropa encima de su pijama y corrió para ver lo que sucedía. Cuando llegó al pabellón, encontró al doctor McCall con el rostro ceñudo. Por lo que puedo deducir, los comunistas han penetrado en el recinto del hospital y secuestrado a uno de los soldados japoneses que estábamos cuidando, el que había recibido un balazo en la pierna, dijo el doctor McCall. Eric silbó suavemente. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó. No más de 5 minutos. La enfermera del turno de noche se llevó un susto tremendo. La arrastraron como un saco de arroz. Ojalá no usaran el hospital como zona de combate. El doctor McCall suspiró sacudiendo la cabeza mientras se lamentaba. Me pregunto qué harán los japoneses cuando sepan que algunos de sus hombres han sido capturados, dijo Eric. Como respuesta a esa pregunta, una ráfaga de ametralladoras alcanzó las paredes del hospital. Se oyó el silbido de las bombas de mortero. Eric y el doctor McCall se miraron mutuamente con ojos de incredulidad. «¡Tienen que ser los japoneses!», exclamó Eric. «Deben pensar que los comunistas siguen escondidos en algún rincón del hospital». El doctor McCall se dirigió hacia la puerta. «Intentaré convencer al comandante de que han cometido un error. Ocúpate tú de los pacientes. Mueve si puedes a los que están al lado de las ventanas», gritó por encima del hombro. Para nuestro alivio, en menos de 10 minutos finalizó el ataque, tan súbitamente como había comenzado. Varios minutos después, el doctor McCall irrumpía en el hospital con una sonrisa en el rostro. «¿Va todo bien aquí?». «Eso espero», dijo mirando a Eric. Este respondió afirmativamente. «Sí, pero algunos de los pacientes están muy sobresaltados. ¿Qué tal te fue con el comandante?». «En realidad bastante bien. Vamos afuera a comprobar los daños y te lo cuento», respondió el doctor. Cuando salieron, el doctor McCall le relató lo sucedido. Le condujeron a una pequeña caseta fuera del recinto en donde un coronel japonés estaba tumbado en un sofá. «Al principio ni siquiera se dio la vuelta para mirarme», dijo el médico. De modo que empecé a hablarle en chino, tratando de conseguir su atención. No dio resultado, y entonces le hablé en un inglés chapurreado. Me dejó hablar por unos minutos o dos, y de repente saltó del sofá y gritó algo en japonés. Los 2 guardas que me llevaron a verle se apresuraron a salir de la habitación y cerrar la puerta tras de sí. Entonces el coronel se volvió hacia mí y me dijo con acento americano: «Olvídalo, amigo». «Así que, ¿habla usted inglés?», le pregunté. Él asintió y agachó la cabeza. Me contó que sus padres eran japoneses, pero que él había nacido y se había criado en California. A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, decidió ayudar a los japoneses a ganar la guerra en China. Pero se sentía muy desgraciado. Dijo que lo único que hacía ahora era matar y que no sabía cómo salir de aquel laberinto. Eric sacudió la cabeza pesadamente. Hay tantas personas atrapadas en esta guerra por ambos bandos. Ojalá hubiera terminado.
Pero la guerra distaba mucho de terminar. Es más, se extendía cada día a medida que nuevas ciudades caían en manos japonesas. Eric recibía regularmente cartas de Flo. Las noticias no eran buenas. A pesar de los esfuerzos del gobierno local, Tietzing estaba firmemente ocupada por los japoneses. A los periódicos se les indicaba lo que iban a publicar y la mayor parte de los medios de comunicación. Incluso el ferrocarril y el correo estaban bajo el control japonés. Para sufragar la guerra, los japoneses estaban enviando a China grandes cantidades de heroína, droga aditiva y altamente peligrosa. En Tietzing y en otras ciudades chinas, mucha gente ya era adicta. A pesar de lo que estaba ocurriendo en Tietzing, Eric se recordaba continuamente a sí mismo de que Flo y las niñas estaban mucho más seguras allí que en Xiaochao con él. En enero de 1939, el hospital estaba en crisis. Se hallaba a mitad de un invierno particularmente crudo. La calefacción dependía de radiadores de agua calentada por carbón. Los japoneses, que se hallaban por los alrededores, decidieron robar el suministro de carbón para poder calentarse. En la gran llanura del norte de China, un hospital no puede funcionar mucho tiempo en invierno sin calefacción. Había que tomar una rápida decisión al respecto. Eric se ofreció como voluntario para volver a la sede de la Sociedad Misionera de Londres en Tietzing y obtener el dinero necesario para comprar el carbón que reemplazaría el que se habían robado los japoneses. Sabía que sería un viaje arriesgado, puesto que tendría que atravesar un territorio controlado por distintos ejércitos. En cierta etapa tendría que viajar por un campo dominado por los comunistas. Además, la línea férrea que lo atravesaba estaba controlada por los japoneses. Eric salió temprano un lunes por la mañana y tuvo dificultades casi de inmediato. Fue confrontado por un grupo de soldados japoneses que le preguntaron qué hacía merodeando por el campo en pleno invierno. Eric les explicó quién era y los soldados se echaron a reír. Le dijeron que se quitara los zapatos y la chaqueta para requisarle. No encontraron nada que pudiera interesarles y al final le dejaron marcharse. Pero la misma situación se repitió con los soldados comunistas. Le volvió a ocurrir varias veces con distintas patrullas antes de llegar a Tietzing. Eric se preguntó cómo podría regresar a Xiaochang con una suma importante de dinero. Los primeros hombres que le registraran seguramente le robarían. Después de varios días de viaje por tren, por carro y por barco, Eric completó los 650 kilómetros que le esperaban de Tietzing. Una vez a salvo, se apresuró para ver a Flo y a las niñas. Fue un encuentro maravilloso. Hacía 8 meses que no se veían. Patricia, de 4 años, mostró a su papá con orgullo que sabía escribir su nombre. Y Heather, de 3, le cantó todas las canciones que había aprendido en la escuela dominical. Eric estuvo feliz de volver a ver a su familia. Al día siguiente se dirigió a la sede de la Sociedad Misionera de Londres para informar la situación en la que se atravesaba el hospital y la necesidad que tenían de dinero para adquirir más carbón. El director le dijo a Eric que en vez de llevar el dinero a Xiaochang, debería tomar un ferry hacia Techzhou más al sur y comprar el carbón allí. Luego debería alquilar una barcaza y navegar por ríos y canales hasta Xiaochang. De esta manera obtendría mucho más carbón por el dinero que llevaba. Eric pasó los 2 días siguientes con su familia. Al principio, Heather se mostró tímida, pero enseguida le llamó papá
y se sentó sobre sus rodillas. Al cabo de los 2 días, Eric se sintió compungido por tener que abandonar a su familia, pero no tenía otro remedio. El hospital necesitaba el carbón o muchos pacientes morirían. El viaje de Eric comenzó bien. El trayecto en el ferry se desarrolló sin contratiempos. Eric pudo comprar una buena cantidad de carbón en The Show y aún le sobró algo de dinero. Contrató una barcaza para cargar el carbón y se subió a bordo para emprender el viaje hacia el interior. La ribera del río estaba ocupada por distintos ejércitos, reclamando cada uno de ellos un peaje del tráfico que pasaba por su circunscripción. El dinero que le quedaba a Eric fue desapareciendo en la medida que pagaba los peajes. Luego, durante la primera noche en la barcaza, desapareció otra cosa: la mitad del carbón. Los bandidos lo robaron mientras Eric dormía. Esto le desanimó, pero no se rindió. Al día siguiente, los bandidos volvieron a atacar. Esta vez fue retenido a punta de pistola, mientras los bandidos se llevaban el resto del carbón que quedaba en la barcaza. Antes de marcharse los bandidos, se llevaron también el resto de su dinero. Eric no pudo evitarlo. Abandonó la barcaza y se dirigió a Tiet Sing para intentarlo de nuevo. En esta ocasión, Eric decidió no transportar el carbón. Sería mejor comprar menos carbón en Tiet Sing que llegar a la barcaza y sin carbón. Resolvió también que no le volvieran a robar, de modo que ocultó el dinero en un pan francés hueco que asomaba inocentemente por la apertura superior de su mochila. El viaje fue sin contratiempos hasta unos 110 kilómetros de Xiaochang. El tren en que viajaba se detuvo repentinamente. Eric y los demás pasajeros se bajaron para ver qué había sucedido. Esperaban que no fuera nada serio, ya que estaba nevando y no deseaban detenerse mucho tiempo. No acertó a ver bien lo que pasaba por causa de la nieve, pero la noticia llegó hasta donde él zapateaba los pies para calentarse. Eran malas noticias. Algunos campesinos habían saboteado las vías del tren como recurso para contraatacar a los japoneses. Una buena parte de la vía estaba destruida. Un tren de mercancías se había descarrilado formando un gran montón de chatarra. El maquinista confirmó pronto que esto era lo que había sucedido. Luego dijo a los pasajeros que el tren retrocedería hasta la última estación, en donde esperarían hasta que la vía estuviera reparada, aunque nadie sabía cuánto tiempo tardaría. Si alguno de los pasajeros deseaba continuar el viaje, tendría que caminar a lo largo de la vía destrozada y esperar al otro extremo a que llegara un tren, que a su vez retrocedería en la dirección que ellos llevaban. Eric sabía que debía continuar el viaje. La necesidad que tenía el hospital era ya grave, de manera que cargó la mochila con el pan francés aún sobresaliendo y emprendió la marcha con una docena de pasajeros. Levantó el cuello de su abrigo de lana para taparse la cara y resguardarse del aire gélico. La nieve le daba en los ojos, dificultando su visión. Los pasajeros formaron una línea que avanzó, siguiendo los baches formados por las traviesas de la vía férrea, visibles pese a la nieve. Caminaron kilómetro tras kilómetro. Por fin, 10 kilómetros más adelante, llegaron al final de la vía levantada. Enseguida se dieron cuenta de que deberían seguir caminando hasta la próxima estación. Si algún tren llegara hasta este límite de la vía,
podría descarrilarse y destrozarse como había ocurrido con el tren de mercancías. Continuaron caminando hasta una estación donde el tren se pudiera detener y ellos pudieran informar al maquinista acerca del daño de la vía. Había que recorrer otros 5 kilómetros hasta llegar a esa estación. Hacía cada vez más frío y la noche se venía encima, pero finalmente llegaron a la estación. No era la clase de estación que Eric esperaba encontrar. No había edificio que ofreciera refugio, tan solo una señal y un andén. Eric y sus compañeros se desplomaron sobre el andén, se apretujaron para calentarse sin dejar de mirar a la vía para ver si se acercaba un tren. Tuvieron que esperar toda la noche y el mediodía siguiente hasta oír el ruido inequívoco de una máquina de vapor que atravesaba el silencioso campo cubierto de nieve. El tren se detuvo junto al andén de la estación. El maquinista se sorprendió al ver un grupo de gente apretujada para calentarse. No le sorprendió, sin embargo, la noticia de que la vía hubiera sido destruida. Cualquier ejército necesitaba suministros para sobrevivir, y la destrucción de las vías era una forma fácil de hacer daño a los japoneses. Eric subió al tren y se derrumbó en un asiento. Solo deseaba llegar al hospital para poder dormir. El tren reanudó la marcha. 3 horas después, reconoció la estación de Xiaochang. Eric había llegado a salvo, con todo el dinero. En la estación alquiló un carro hasta el hospital. Una vez allí, abrió su mochila y extrajo su pan francés. Al abrirlo, cayó un puñado de dinero. Después de contarlo, se lo entregó orgulloso al director del hospital. Había sido una misión difícil, pero exitosa. Hizo un trabajo tan excelente que se lo volvieron a encomendar. 2 días después, Eric viajaba sentado en un carro de mula en dirección a Tianjin. En esta ocasión, su asignación consistía en traer un aprovisionamiento de suministros médicos muy necesarios para el hospital. Aunque todavía estaba agotado de la tensión del viaje anterior, Eric se entusiasmó. Estaba deseoso de llegar a Tianjin. Antes de partir, el director del hospital le concedió permiso para tomarse un descanso largamente esperado para estar con Flo y las niñas una vez que los suministros hubieran sido recibidos en el hospital. Anhelaba comunicarle la noticia a Flo. ¡Qué maravilloso sería pasar un año lejos de la tensión constante de la guerra! Eric hizo planes para las vacaciones mientras viajaba en un carro de mula, pero desconocía cuán lejos estaba esa posibilidad de disfrutar unas vacaciones con su familia. Los acontecimientos se dirigían hacia otro conflicto distinto, que estuvo a punto de costarles la vida.